Seguimos con el libro de Jueces y con la historia de Gedeón, uno de los líderes nombrados por Dios para el pueblo de Israel. En el pasado segmento leímos sobre las pruebas que Gedeón le pidió a Dios para que le confirmara su misión. Pero hoy vamos a ver que Dios, que siempre conoce nuestro corazón, obra más allá de lo que le pedimos, y hoy es Dios quien le va a dar unas pruebas a Gedeón. En Jueces 7, estamos en los primeros versículos del 1 al 15, vamos a ver cómo Dios le da una confirmación a Gedeón que él no pidió, pero que Dios sabía que él necesitaba. Mi nombre es Ana María, bienvenidos a Redes. La porción bíblica que vamos a estudiar hoy nos enseña dos aspectos muy importantes de Dios, que nos fortalecen y nos dan esperanza para nuestra propia vida. Dios sabe y conoce quiénes y cómo somos, pero no nos rechaza por eso, sino que está dispuesto a trabajar con nosotros a pesar de. Él nos conoce, Él nos creó y Él está dispuesto a trabajar con nosotros. Lo segundo es que Dios está dispuesto a trabajar con nuestros miedos e indecisiones si nosotros se lo permitimos. Le voy a leer algunos versículos de la porción que está en Jueces 7, los primeros versos, para que tengamos una idea de cómo Dios trabaja con nosotros. Dice que el Señor le dijo a Gedeón, una vez que Gedeón llama al ejército y lo convoca, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Oiga, qué fuerte. Después que ha estado tratando de convencer a Gedeón y de dándole todas las pruebas que Gedeón le pide, ahora le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tienes muchos guerreros. Y si yo te dejo con todos esos guerreros, después te las vas a echar de que fueron ustedes los que ganaron la batalla. Yo voy a encargarme de que eso no suceda. Por lo tanto, dile al pueblo, y le da una serie de instrucciones a todo el que tenga miedo, que se vaya a su casa. Después que se vayan unos, vamos a hacer una prueba en el manantial, los que beban de una manera, los que beban de otra, y Dios va reduciéndole la cantidad de guerreros disponibles hasta que finalmente se queda con 300. El verso 7 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y el campamento madianita estaba en el valle. Después que Gedeón había estado tratando de sacar valor de donde no lo tenía y pidiéndole pruebas a Dios, ahora Dios le reduce la cantidad de guerreros. Pero a mí me está tan interesante que Dios le da una razón. Si te dejo que te convenzas de que fue por tus propias fuerzas, después vas a decir que fuiste tú y que no fui yo. Es que Dios nos conoce tanto, ¿verdad? Conoce nuestra naturaleza humana, porque que muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos bendice y después nosotros nos creemos que lo logramos por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas y capacidades. Pero Dios no se queda ahí. Todavía Él sabe que tiene que bregar con la seguridad, o debo decir con la inseguridad de Gedeón. Y entonces esa noche, dice la porción bíblica que el Señor le dijo, ve al campamento madianita porque yo te he dado la victoria contra ellos, pero te tengo que demostrar algo. Si tienes miedo de atacar, ve al campamento y llévate a tu siervo Fura. Y escucha lo que dicen los madianitas para que te dé ánimo.
Así que Gedeón se llevó a su siervo Fura, fue al campamento a escondidas durante la noche y allí escuchó a algunos miembros del ejército, a los, ¿verdad?, soldados de los madianitas, hablando entre sí y contándose un sueño que uno de ellos tuvo. Y él le contaba el sueño al otro y le decía: tuve un sueño en el cual un pan venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Y entonces cuando golpeaba una de las carpas, la aplastaba. Y su compañero le dijo: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, el israelita, la victoria sobre Madián y sus aliados. Y cuando Gedeón escuchó a aquellos dos hombres enemigos hablando, uno contándole el sueño y el otro interpretándolo como que los israelitas van a acabar con nosotros, cobró fuerza. Y entonces fue y llamó a su gente y les dio las instrucciones para el otro día, para la batalla al día siguiente. Y por si lo dudaban, tenía Fura de testigo, a su siervo de testigo, para recordarle que ellos mismos ya saben que nosotros vamos a ganar. Estos sucesos enfatizan, como hemos dicho, unas verdades de Dios para nuestra fortaleza y esperanza. Primero vimos que Dios sabe y conoce quiénes y cómo somos, pero no nos rechaza por eso. Está dispuesto a trabajar con nosotros a pesar de. También que Dios está dispuesto a trabajar con nuestros miedos e indecisiones si se lo permitimos. En el próximo segmento vamos a hablar sobre la batalla. Finalmente, después de todas estas dudas, de todas estas ansiedades, de todas estas preparaciones, vamos a la batalla contra los madianitas y vamos a ver cómo Dios les dio la victoria. Hasta entonces, que Dios les bendiga y les dé hambre de su palabra.